Hola, mi nombre es Julia Niguita. Bueno, vengo a mostrar un poco pues de el debate sobre responsabilidad social empresarial. Entonces, como conociendo pues este curso, nos podemos dar cuenta que la responsabilidad social surge desde esas necesidades competitivas que en esta nueva era tan tecnológica y después de que muchas de las empresas y grupos empresariales han hecho durante todos estos años de evolución y de crecimiento empresarial, vemos cómo llega todo el tema de responsabilidad social empresarial, donde qué hacen las empresas, donde las empresas se han unido en esa búsqueda inalcanzable por querer reparar un poco ese daño tanto ambiental como social, como económico, que se ha hecho durante todo este tiempo, donde se han ejecutado cantidad de nuevos productos, nuevas propuestas de mercado, donde ecológica, ambientalmente vemos pues que se ha hecho en general tanto daño a todo el tema de nuestro planeta, ¿cierto? Entonces podemos ver que las empresas hoy en día ven cómo la responsabilidad social empresarial permite compensar de cierta forma esos impactos que se han generado durante todos estos años. Entonces que vemos que las empresas poco a poco han buscado ser competitivas a través de estas herramientas y este nuevo sistema que se ha creado, ¿cierto? Entonces vemos como pueden tener mejoras en sus sistemas para licitar, para verse tanto exteriormente como interiormente como empresas responsables que buscan subsanar, que buscan mejorar muchos procesos dentro de sus áreas. Entonces, uno de los primeros actos que vemos es que son decisiones que de alguna forma tienen que impactar a cierto sector, a ciertas comunidades, ¿cierto? Entonces, acá vemos la primera pregunta que nos surge, que es la importancia de que las empresas realicen esas acciones de responsabilidad social empresarial. Entonces, ¿de qué forma? Entonces, la importancia en que esas empresas surjan es que crecen, es que son empresas que se pueden transformar, que pueden buscar otros medios de fomentar y de crecer, ¿cierto? Ven cómo a través de estas acciones pueden surgir nuevos productos, pueden hacer que sus clientes, que sus consumidores finales los vean de otras maneras. O sea, ya no vemos voy a poner un ejemplo, a un grupo de éxito, el mismo que vimos hace 20, 30, muchos años atrás, donde podemos ver que ya no es un almacén, ya es un grupo empresarial, ya es un grupo empresarial que de alguna forma ha fomentado y ha crecido y hoy en día su percepción, su reputación ha cambiado de una forma demasiado valorada. Entonces vemos por medio de un grupo de PM también donde ha cambiado esa visión y hace que esas otras pequeñas empresas se quieran sumar a esos lazos que unen de cierta forma estos procesos, ¿cierto? Entonces vemos cómo se crece a través de ética social, ética empresarial, responsabilidades, cómo sus mercados cambian, cómo hacen que a esto se sume muchos indicadores más que hacen que se vuelva más competitivo llegar a donde están ellos, en los mercados que han podido llegar ellos, ¿cierto? Cómo ven que sus objetivos cambian, su continuidad en el mercado cambia, ¿cierto? Y cómo se sostienen en el tiempo y cómo crecen en el tiempo y su percepción cada vez puede llegar a ser mucho mejor, ¿cierto? Entonces vemos cómo esto tiene un enfoque con sus clientes,
con su atención, con sus grupos de interés, ¿cierto? Por otro lado, podemos ver cómo eso puede favorecer a esas nuevas generaciones. ¿Cómo se fortalecen estas nuevas generaciones? Estos nuevos emprendimientos, estas nuevas empresas que van creciendo poco a poco en este tema de la era digital, quieren no solamente crecer un mercado, no solamente quieren crecer su nombre empresarial, sino que vemos cómo estas empresas ya quieren tener esos enfoques, ya quieren mostrarse de unas maneras diferentes dentro de sus mercados. Incluso las pequeñas empresas se suman y hacen que desde esa parte administrativa empresarial empiecen a llegar esas nuevas tendencias donde cada vez se quieran sumar más, ¿cierto? Y desde el otro punto de vista que nosotros podemos ver, y dentro del contexto de la actividad queremos ver la relevancia de distinguir las acciones filantrópicas de aquellas que integran estas responsabilidades sociales empresariales. Cuando hablamos de filantrópicas, hablamos de que es actividades que solamente para quedar bien, sí o no. Podemos ver que dentro de estas empresas hay unas políticas y unos lineamientos ya demarcados, que estos cómo se deben de medir a través de aspectos económicos internos, que es cuando hablamos de internamente cuál es el valor agregado que estamos favoreciendo las compañías a través de las actividades de responsabilidad social empresarial. Entonces vemos cómo crecen sus utilidades, crecen sus convenios, cómo crecen y se unen de cierta forma en esos aspectos internos de la compañía. Pero también podemos ver que esos aspectos económicos externos también hay cómo está haciendo crecer a ciertas comunidades, o sea, que esos impactos, esas decisiones lleven a esas comunidades, que sea voluntario, pero aparte de eso también hay unos aspectos económicos, que hay unos beneficios tributarios, unos beneficios de renombre que pueden caber dentro de unas mejores licitaciones, que pueden crecer, y como estamos hablando que son unos impactos internacionales, porque esto viene desde esos pactos mundiales que se han hecho, entonces a nivel externo también que se proyecta. Pero también vemos los aspectos sociales internos, que es ese tema de cómo se une ese tema no solamente de los propietarios de las empresas, no solamente de sus directivos, sino cómo unimos a esos proveedores, a esos terceros, a los empleados, que eso hace que se unan por una causa y que crezca mucho más la operación y tengan más creatividad las empresas cuando empiezan a tomar estas decisiones. Y también vemos cómo hay unos enfoques del tema económico, sociocultural, de política, cómo se empiezan a generar gremios empresariales cuando ya tenemos ese enfoque, esa visual corporativa de marca por dónde vamos a ir, ¿cierto? Porque esto puede enmarcarse desde una parte social, económica, ambiental, entonces se va creando ese voz a voz, ese tema por dónde nos vamos a ir, por qué ruta es la que vamos a tomar. Y también hay otra ruta, otros aspectos que ya nos vamos por el tema ecológico ambiental, que ya es donde yo decía al principio, donde las empresas quieren subsanar esos daños ecológicos, ambientales, que durante tantos años han afectado nuestras reservas hídricas, han afectado los cambios climáticos. Entonces, ver lo bonito de la responsabilidad social dentro de nuestra nueva cultura, dentro de nuestras nuevas organizaciones, dentro de nuestras nuevas criterios para hacer empresa, me parece demasiado vital dentro de las compañías. Y qué rico que cada gerente, cada empresario, cada administrador tome parte de eso y quiera apuntar su empresa, su criterio, donde con pequeñas acciones se pueda ir formando un gran valor corporativo y esas ganas del resto de terceros que se pueden unir a las empresas para hacerlo.
Entonces ese es pues como mi aporte en esta actividad. Una feliz noche.